Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie para que puedan buscar en su palabra. Amén. Y vamos a estar buscando en 2 de Corintios 2, versículo 17. Segunda de Corintios 2, versículo 17. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice la palabra: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios eterno. Venimos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, dándote gloria a ti, Señor, porque tú eres el único Rey y tú eres el único Salvador. Te pedimos ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu palabra sea leída y predicada, que sea tu voluntad, Señor, que sea lo que tú quieres, Señor, que nosotros podamos predicar. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, ponga la palabra exacta según la interpretación y la voluntad tuya sobre este texto. No queremos poner nuestras palabrerías, Señor. Queremos que sea tu palabra, tus objetivos, Señor, para que tu pueblo viva en santidad, para que tu pueblo salga del error, para que tu pueblo conozca la verdad que tú transmites en la palabra santa tuya, Señor. Glorifícate en esta hora, Padre, en cada hermano que pueda escuchar esta palabra. Permite, Padre, que penetre en su corazón, que lo haga pensar, que lo haga meditar, Padre. Tu palabra cambia, tu palabra transforma, tu palabra libera, Señor. Y por esa razón en esta hora te pedimos que tu unción, Espíritu Santo, esté con nosotros. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Miren, como ustedes saben, yo grabo esta prédica y se la transmito a varios hermanos. Algunos hermanos me han dicho: hermano, usted predica muy fuerte, predique más suave. Su predicación es muy fuerte. Yo le voy a decir, yo el viernes trato de hablar con Dios y buscar que Dios me dé dirección para un texto. Yo no tengo un tema preconcebido en mi mente y busco un texto que esté de acuerdo con el tema que en mi mente yo quisiera predicar. Yo lo que hago es que oro a Dios y empiezo a pedirle a Dios que me dé un texto. Dios habla de muchas maneras. Te lo puede dar en la televisión, viendo una predicación, de muchas formas. A veces cuando ese texto no llega, entonces yo voy a mi computadora y empiezo a hacer mis investigaciones y empiezo yo a elaborar el texto o el sermón, agarrando un texto que yo más o menos pensé. Y ya cuando voy por la mitad del sermón, el Señor me da el texto. Y como ya tengo la mitad, me es difícil regresar, pero no me deja avanzar en este texto que yo estoy elaborando. Regreso entonces al texto que Dios me da, lo investigo, lo profundizo, lo escudriño y a partir de ahí hago una predicación. En muchas ocasiones yo y el Señor no estamos de acuerdo y yo mismo digo: está muy fuerte. Pero ¿quién soy yo para decirle a Dios cuál es fuerte o cuál no es muy fuerte? Si Dios, que escudriña los corazones, es quien da la palabra. Entonces, toda palabra que yo trato de predicar para la gloria y honra de Dios
está basado en la voluntad de Dios. Amén. Mire, durante 10 años aproximadamente, desde el año 1997 hasta el año 2009, yo en Cuba trabajé en el banco, trabajé en Bambé. Y allí hice varias cosas. Fui cajero, fui auditor, trabajé en Cadeca, que son casas de cambio. Y me especialicé en legitimidad de billetes. Para poder ser cajero, en aquel entonces, entraban a Cuba muchas monedas falsas, monedas de a $100 específicamente, aunque yo tenía que revisar euros, las libras suizas, porque ya el marco alemán había salido, algunas monedas habían salido, y yo tenía que verificar que aquellas monedas fueran legítimas. Pero específicamente nos especializamos en el billete de a 100. ¿Por qué? Porque Cuba tiene una comunidad muy grande dentro de Estados Unidos y la mayoría de las remesas llegaban de aquí. Lo primero que se nos enseñaba cuando un billete lo teníamos de a 100 en la mano era que teníamos que buscar un billete original, un billete bueno, y compararlo. Si el billete era vulgar, la tinta, se notaba ya la diferencia en la tinta, el color, se notaba el papel un poco más grueso, y era fácil. ¿Ves? Cuando una falsificación es vulgar, es fácil, porque tú comparas el verdadero con el falso, y es fácil. Pero fueron surgiendo otras falsificaciones un poco más sofisticadas, al punto que en el anverso en la parte de adelante del billete, eran perfectos, no tenían error. Cuando lo mirabas al reverso, entonces allí, por técnica, te decían, mira, aquí el palito no puede estar para acá, tiene que estar para acá. ¿Ves? Y la tinta esta tiene que ser menos verde, no tan verde. Iban entrando a conocer el billete. Y le daban también nombre a los billetes falsos en dependencia del año. Y ya cuando tú cogías un billete, que lo mirabas, tenías que coger una lupa. Ahora no coges una lupa, ¿verdad? Para poder ver de cerca el detalle. Porque a simple vista no lo ves. Pero después, a finales del 2008, los americanos se dieron cuenta e hicieron un billete de a 100, que en Cuba le decimos el cabezón, que es el de Franklin, pero con la cabeza más grande. Y ya ese billete lo hicieron de una forma tal que era pero muy difícil falsificarlo. Pero entonces los falsificadores se movieron para el billete de a 20. ¿Ves? Y entonces el billete de a 20, aquí en los Estados Unidos he visto, allá en Cuba también, que viene con un lápiz y le pasan un lápiz por arriba para ver si es falso o es verdadero. La palabra de hoy dice, pues no somos, dice Pablo. Esta carta de los Corintios fue escrita en el 57 después de Cristo. Así que tiene casi 2000 años. Y en aquel entonces, dice Pablo, pues no somos como muchos. Dice él. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es decir, Pablo nos está diciendo que en aquel tiempo había muchos, no uno, no dos, no tres, muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra medran? Significa aumentar. Allá en Cuba siempre decimos, este o le quita o le pone. ¿Eh? Y también tenemos una frase nosotros los cubanos que decimos, este infla globo. Un globo lo infla. Bueno, esta palabra más o menos quiere decir así. Y cuando decimos que una persona infla globo, es una persona quizás que habla de él más de lo que es. ¿Ves? Y es falso. ¿Ves? Una persona falsa
habla más de lo que les infla. Pero aquí está hablando de la palabra de Dios. Dice que hay muchos que inflan la palabra de Dios, la falsifican. Quiere decir que si un billetito de a 100, a mí allá en Cuba siendo cajero, me lograban darlo de manera falsa y yo lo tomaba como verdadero, yo perdía $100. Pero cuando yo como cristiano estoy sentado en una iglesia y la palabra que se me está enseñando es falsa, yo también pierdo. ¿Por qué pierdo? Porque en vez de estar orientándome, me estoy desorientando. Yo no sé si le ha pasado a ustedes, cuando yo llegué a Estados Unidos en el 2011, aquí no había mucho GPS. Y para tú poder manejar, tenías que coger un mapa. Exacto, un mapón grande. ¿Por qué? Porque si metías el GPS te llevaba por otra parte, te desorientaba. Entonces ya tú cogías el mapa, decía, bueno, de aquí a acá es por esta calle más o menos, y ponías el GPS para ayudarte, pero el GPS te mandaba para allá. Pero como tú tenías el mapa, tú sabías que no era para allá, que era para acá. Y entonces el GPS no te lograba desorientar. También acuérdense, cuando aquello estaba empezando, el GPS todavía no estaba tan sofisticado como ahora en el teléfono. Eso le está pasando a muchos cristianos hoy en la iglesia, que escuchan falsas predicaciones, que la palabra de Dios se está falsificando y andan desorientados porque no cogen el mapa, que es la palabra de Dios, para ver con exactitud por dónde tenemos que ir. Entonces, cuando yo veía un billete de a 100 falso, yo necesitaba una lupa, porque con mi propia vista no lograba nadie identificarlo. Cuando tú estás en una iglesia que el pastor o el predicador falsifica la palabra de Dios, ya sea por desconocimiento o por maldad, si tú no buscas una lupa y vas a la palabra de Dios y escudriña el texto que este hermano le está dando, usted se va a perder. Porque usted cree que es cristiano y no lo es. Porque el estilo de vida que esa falsa palabra de Dios te está dando no es la que Dios ha establecido para tu vida. Entonces hoy, fácil, podemos escuchar, nos parece absurdo, que en Houston, una iglesia de más de 2,000 personas, acaba de declarar que para Dios no es un pecado el adulterio. Y escuchamos iglesias donde no hay estudio bíblico y se resisten a que haya estudio bíblico, se resisten a los cultos de ayuno y oración, se resisten a dar doctrina, porque tienen miedo que la iglesia se les quede vacía. Porque los cristianos que están visitando su iglesia son cristianos que vienen de otras iglesias donde le han dado una palabra chueca, como dicen ustedes los mexicanos, una falsa palabra, y le han vendido un falso cristianismo. Aquí en los Estados Unidos casi nadie se quiere casar, principalmente cuando pasa la juventud. ¿Por qué? Porque los bienes hay que compartirlos. Y entonces el pastor o el líder, como da buen diezmo a la iglesia, no quiere ir a decirle al hermano: tú estás en pecado. La palabra de Dios a ti no te está respaldando, hermano. Y aunque tú digas que eres cristiano, y aunque tú vengas a la iglesia, si tú no vives en santidad, no te vas a salvar.
Pero un pastor me dijo, pero la salvación es por fe, no es por obra. Porque evidentemente el diablo trata siempre de justificar la distorsión de la verdad. Y le dije, hermano, la salvación es por fe en Jesús. Esa es la raíz de mi fe. Pero esa fe tiene que producir frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en mi vida. Porque si no hay un cambio en mi vida y yo sigo siendo la misma persona, nada está pasando. Jesús reprendió a los fariseos, porque los fariseos traían falsa palabra de Dios. La habían acomodado a su conveniencia. A veces acomodamos la palabra a lo que nos convenga. Mi nieto no va a la iglesia. Ay, pero es más bueno. No nos vamos a salvar por ser buenos. Nos vamos a salvar por ser santos, por vivir en santidad. Hay una relación personal con Dios. Cada persona sabe qué está haciendo, qué no hace. Y Jesús en Mateo 15:9 le dice a los fariseos, si quieren busquen, Mateo 15:9. En Mateo 15:9, Jesús reprende a los fariseos y le dice: en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Jesús le dice a aquellos hombres de la ley: en vano me honran, porque van a la iglesia, se congregan, diezman, ofrendan, pero siguen mandamientos de hombres que no están suscritos, ni prescritos, ni es la voluntad de Dios. Hay un Dios que nos ha hablado a través de su palabra. Y ese Dios que nos habla a través de su palabra ha dejado su palabra como guía para que nosotros podamos llegar al cielo, a la presencia de Dios. Si tu GPS, si tu pastor, si tu iglesia, si la fuente que tú te alimentas, tú con una lupa no verificas lo que estás escuchando y oyendo, puede ser que tú pienses que vas en una dirección y llegues a otra. Y la sorpresa te la vas a encontrar el día que tengas que estar cara a cara con el Señor. Y le podrás decir: yo te dije Señor, Señor, y lloraba, iba a la iglesia, pero tu vida era en pecado. Porque la maldad del hombre, el hombre la puede ocultar de otro hombre, pero la maldad del hombre no la puede ocultar de Dios, porque Dios escudriña los corazones. Pero Pablo sigue hablando. No solamente se queda allí expresando que había muchas personas que falsificaban la palabra de Dios. Él dice que la palabra de Dios se debe predicar y hablar con sinceridad. Tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que ser sinceros con la congregación, si es que eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios es fiel. Pero sigue hablando Pablo en el texto y dice: con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nuestra predicación, nuestra palabra, tiene que estar enfocada en el temor a Dios. Nuestra vida cristiana tiene que estar enfocada en el temor a Dios. De lo contrario, nada
nada estamos haciendo. Tiene que haber temor en el corazón del hombre. Tiene que haber temor de Dios. Tenemos que entender que la palabra que se predica, se está predicando en el nombre de Jesucristo. No es mi nombre, no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo está interesado en la iglesia, pero está interesado en una iglesia santa, no en una iglesia de cantidad, no en una iglesia millonaria, en una iglesia santa, una iglesia que busque el rostro de Jesucristo, una iglesia que sea sincera, una iglesia que tenga temor de Dios. Pero ¿cómo vas a ser sincero? ¿Cómo vas a tener temor de Dios si escuchas una palabra falsa? Si lo que a mí se me está diciendo es palabra para que mis ojos sean dulces, si la palabra que a mí se me está predicando es la palabra que a mí me gusta, no hay edificación. La palabra tiene que confrontarme. La palabra tiene que edificarme. La palabra tiene que quitarme. La palabra tiene que darme a Cristo. La palabra tiene que comprometerme a vivir en santidad, no a ser perfecto. Dios no busca perfección, Dios busca santidad. Y santidad es apartarte del pecado y vivir para Dios. Porque todos somos pecadores. Y el que no reconoce sus pecados delante del Padre, le dice al Padre mentiroso. Pero no podemos vivir en el pecado. Pecamos, pero no vivimos en el pecado. Y hay un Dios que resplandece en nuestras vidas. Y hay un Dios que te guía. Y hay un Dios que te conoce. Y hay un Dios que está a tu lado en todo tiempo. Pero tú necesitas caminar en la dirección correcta. ¿Y cuál es la dirección correcta? ¿La que dice el pastor? ¿La que dice el predicador? No, la que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo tú sabes cuál es la correcta? Si en la semana no tienes 5 minutos para leer la Biblia. ¿Cómo te orientas? Si tú nunca sacas el mapa. Si tú nunca miras el mapa para ver por dónde vas. Tú tienes un camino trazado por Cristo. Cristo ha puesto los ojos sobre nuestras vidas. No somos un accidente. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros. No porque seamos importantes, porque lo importante es Cristo, el cual murió en la cruz del Calvario para rescatar nuestras vidas, sino porque por amor Dios nos redime a través de Cristo. ¿Pero para qué te redime? Para que te pierdas en el mundo, para que seas un religioso, para que vivas conforme a tu voluntad y no a la voluntad de Dios. No, para que vivas conforme a su voluntad. Pero ¿cómo sé su voluntad si no leo la Biblia? Y a la persona que yo le he confiado la Biblia me está falsificando la palabra de Dios. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el rumbo? Estoy perdido. Por eso cuando me duele el callo, no oro a Dios, corro al médico. No le doy ni la oportunidad a Dios para que me sane. Porque tengo miedo a morir. ¿Por qué tienes miedo a morir? Porque no conoces las Escrituras. Porque las promesas que Dios da, no las conoces. ¿Cómo yo puedo identificar una falsa predicación o una falsa palabra de Dios? ¿De qué manera? Le voy a hablar de las más vulgares, así como el billete de a 100, el más vulgar, el que tú tienes que comparar.
Muchas veces leen un texto bíblico para justificar lo que van a hablar, pero no te profundizan en ese texto bíblico que ellos están leyendo. Ellos te leen un texto de la Biblia, tú escuchas el texto de la Biblia, pero después hablan un tema que ellos quieren. Esa es la primera predicación falsa. Evidentemente, es importante que tú busques el texto en tu casa, cojas la lupa, escudriñe. Wow, el texto aquí, Jesús quería decir esto, pero el hermano tomó este texto para justificar un tema que él quería hablar. Eso es una falsa palabra de Dios. Falsa. La otra, que es más vulgar todavía, he estado en iglesias que no se lee la Biblia. El pastor se para, comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y tú dices, ¿y en qué momento va a leer un texto de la Biblia? Eso yo lo he vivido, no es que me cuentan. Y habla y habla y habla y habla y habla. Y sí, es verdad que lo que habla es bonito, el tema que habla es interesante, habló del matrimonio, de cómo el matrimonio debe surgir, que cómo debe evitarse. Y es verdad, y todo lo que habló del matrimonio está bonito. Pero yo no vengo a oír palabra bonita a la iglesia. Yo vengo a escudriñar las escrituras. Yo vengo a la iglesia a entender qué es y por qué ese mensaje Dios lo está dando, para que penetre en mi vida y me ayude a salir del error. No vengo a oír cuentos y palabras bonitas, porque cada palabra que el hombre dice se va, pero la palabra de Dios permanece para siempre y penetra hasta los tuétanos. Ella llega hasta lo más profundo del corazón del hombre y transforma nuestras vidas. Y otra que es muy parecida son las fábulas. Hay predicadores que llegan y te dicen, no, porque yo estuve en una iglesia y sané a 4 y allá sané a 5, y viene el predicador y yo sané aquí y sané allá. Al final no dice nada, al final no habla de la Biblia. Si habla es un pedacito, todo lo demás es oración y gritería y oración. Un show. Al final tampoco nadie se sana. Se sanaron nada más las personas que él habló por allá, no sé por dónde. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la palabra en 1 de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7. Timoteo es un discípulo de Pablo. Pablo lo está preparando para el pastorado. Escuchen lo que le dice Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas. Desecha los cuentos. Porque en la iglesia no venimos a oír cuentos, venimos a escuchar la palabra de Dios. Mira lo que Jesús ordenó. Está en Juan 5:39. Jesús aquí da la esencia del mapa. El mapa que te dirige hacia la nueva Jerusalén, hacia tierra santa. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que le dan testimonio de mí. ¿Qué importancia hay que el cristiano entienda y tenga conciencia de que tenemos que escudriñar la palabra de Dios? ¿Qué cosa es escudriñar? Buscar. Si hay una palabra que no entiendo, busca un diccionario. Si hay una palabra que no sé, búscate un comentario bíblico. Escudriña la palabra, porque en la palabra está la dirección correcta para mi vida.
La palabra me va a ayudar a entender el propósito de Dios en mi vida. Muchos te pueden decir loco, otros te pueden decir fanático, pero son tus frutos los que van a ver. Son tus frutos los que Dios está mirando. Mira lo que Dios nos enseña con respecto a Satanás. Segunda de Corintios 11, 13 y 15. Aquí Dios está hablando de estos hombres que se levantan falsificando la palabra de Dios. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maraville, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Las obras de cada uno serán visibles. Hombres iracundos que ofenden y maltratan verbalmente a su congregación, que se endiosan, creyendo ellos que la congregación les debe de servir y no ellos servirle a la congregación. Estuve en una iglesia que me invitaron a comer y quedé muy asombrado porque cuando fui a comer, el pastor estaba sentado con su familia en el centro, de espalda a la iglesia. Y comía un tipo de comida que no comíamos nosotros. Y dije, wow, este seguro que es de sangre azul. Este es especial. Cuando Jesucristo dijo, el que quiera ser mayor entre nosotros, sea el que más sirva. La palabra nos dice que debemos ser humildes unos con otros, con amor entrañable, sin ofender. Cada cosa que podamos hacer de ayuda al hermano, brindarnos. Porque para eso Dios nos ha puesto como un cuerpo de hermanos. A veces me da pena cuando dice, hermano, Dios te bendiga. Digo, wow, si yo soy tu hermano, dime tú si yo fuera tu enemigo. ¿Ves? Y dice, bueno, y si fuera el enemigo, este hombre lo machucaría contra el piso. Porque siendo hermanos, murmuramos, hablamos mal. Entonces Cristo nos ha traído con amor, para hacer una iglesia en amor. No una iglesia perfecta, una iglesia santa, una iglesia que busca, que se arrepiente, y una iglesia que le pide al Señor cambio, fortaleza, aprender. Cada día yo aprendo más. Cada día el Señor me ayuda a aprender un poco más, porque necesito de Dios, porque soy imperfecto. No estamos aquí porque somos Dios, ni estamos aquí para recibir reverencia. Estamos aquí porque a Dios le ha placido para ayudar. Es servicio. Si detectas que la palabra de Dios que tú estás recibiendo es falsa, si tú detectas que hay buena música, hay buena alabanza, hay buenos amigos, hay buenos compañeros, pero la palabra que te están ministrando es falsa, huye, porque te están desorientando del camino de Dios. Busca de Dios para que te guíe. Busca el mapa, que es la Biblia, y sumérgete en ella. Pídele a Dios orientación, sabiduría, para que Dios te pueda ayudar. Busca del Señor. Cuando te enfrentes a la Biblia y no la entiendas, dile, Señor, ayúdame a entenderla. Cómprate diccionario, comentario, pero no te quedes con la duda. No estamos en la iglesia paseando. No venimos a la iglesia a divertirnos. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero somos responsables cada uno en nuestra casa, en nuestro secreto, orar a Dios y leer la Biblia. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de, a través del Espíritu Santo de Dios, capacitarse, instruirse para ser mejores delante del Señor. Pero mejores ¿qué?
mejores personas, mejores servidores, mejores compañeros de trabajo, mejores esposos. Ese es el proyecto de Dios aquí en la tierra. Y poder guiarnos para encontrar la salvación y la vida eterna. Cierra sus ojos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor.